te vas a morir de hambre, me dijo. Y dije, porque tú sabes la cantidad de cómicos que yo he tenido que darle dinero para que puedan volver a sus casas y para que coman. Y entonces dije, yo estoy preparado, como ves. Digo, pero no voy a salir. Y me dice, cállate. Digo, no voy a salir hasta que no me paguen. Y entonces Adolfo, furioso, me dice, ¿qué pretende? ¿Destruir la compañía y tal y cual? Digo, no, yo no destruyo nada. Yo pido lo que es mío, que tú prometiste. Yo siempre las he hecho, ¿no? Siempre he defendido lo mío y siempre me decían, anda, ya no vas a trabajar más, ya no sé qué, no te van a llamar nada. Y luego, bueno, mira. Pues yo he sido seguramente el actor que más ha trabajado en los teatros nacionales. ¿Qué consejo principal o fundamental le darías a la nueva generación de actores que viene ahora? Una muy sencilla. José Caride, bienvenido a la tragicomedia. Muchas gracias. Hombre, claro, ¿verdad? Y bueno, y antes de empezar, muchísimas gracias por dejarnos estar aquí en su casa, grabando el capítulo. De verdad que es un verdadero honor y un verdadero placer estar con una leyenda como usted. Bueno, no tanto. No, hombre, sí, por supuesto que sí. Y nosotros el programa siempre lo empezamos de la misma manera. Y es con la misma pregunta a todos los invitados. Luego ya iremos haciendo otras preguntas. La primera pregunta es la siguiente. ¿Qué es para ti interpretar? Para mí interpretar, yo concibo que el personaje está preso, está prisionero en una reja, que es un libro, y no puede salir. Y el actor llega, lo saca y le presta su fisonomía, su cuerpo, su forma de hacer, y respeta lo que el autor ha puesto de cómo es ese personaje. Y entonces el actor va buscando las cuestiones psicológicas que rodean a ese personaje. Yo así lo veo. Creo que es una de las definiciones que nos han dado más poética, bella y entendible. Porque hasta la fecha mucha gente coincidía sobre todo en el tema de que interpretar es un juego, que yo también estoy de acuerdo con ello. Pero nadie nunca lo ha puesto como lo ha puesto usted hoy. Pero realmente es un juego. Pero hay una cosa muy importante. El interpretar no es narrar, sino ser, constituir el personaje, ser una persona viva. El narrar es una novela, cuentas, pero hay la mitad de las cosas, importantes del ser humano, se pierden. Sí. Están por encima, no tienen profundidad. El sentimiento, todo, se dice, es bueno, es malo. No, eso está bien para narrar, pero en la interpretación hay que ver qué es malo y el porqué. O bueno y el porqué. Claro, claro. Al final, el porqué también es algo muy importante muy dentro importante, de la interpretación. Claro. La vida está llena de porqués y todo lo que hacemos los seres humanos tiene un porqué detrás, absolutamente claro, todo. Claro. Bueno, pues, joder, hemos empezado muy fuerte. Para mi gusto, de verdad que, bueno, muchas gracias. Nada, hombre. Y nada, el siguiente tema de que quiero hablar es que si hay alguien que está viendo esto y no le conoce, ¿quién es José Caride? Bueno, eso ya yo no me voy a meter a decir quién es. Es un hombre que nació aquí en el año 33 del siglo pasado y que, buscando la libertad, se metió a actor. Vaya. y le gustó estar en un escenario y ya no se fue de él. Y aparte de eso, es un hombre que, si quieren saber algo más, pues hay libros escritos donde me nombran, como Marsillá, como Guerrero Zamora,
un diccionario de actores que existe, y luego pues está pues, las cosas de estas de la tele, Sí. las cosas esas. Y ahí se puede preguntar quién es José Garriga y te pueden decir alguna cosita pequeña, porque eso es todo. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo empezó en esta locura? En la locura de querer subirse a un escenario y de querer interpretar, de querer hacer otros personajes. Pues mira, yo cuando era joven estaba cansado de que mis tíos, mi padre, el vecino, en fin, todos me dijeron, a ver si te portas bien, a ver esto, tienes que hacer lo otro, que me mandaran y que hiciera y tal. Y yo pensaba que debía hacer lo que me diera la gana. Claro que Y sí. entonces la forma fue buscar una manera de salir de ese conglomerado, digamos. Y la forma, pues me condujo al teatro. ¿Por qué me condujo al teatro? Pues porque había un señor aquí en Alcantarilla que le gustaba mucho el teatro y empezaba a hacer, y hacía teatro, cada año hacía una obra, o de Muñoz Seca, o de tal, Los Reyes Magos, en fin. Y un día llegó yo era de Acción Católica entonces creía en cosas, después ya se me borraron. Y entonces pues llegó, oye, necesito gente para una obra, para una zarzuela, Oh, me dijo. Y entonces pues, uno y otro, bueno, pues si va fulano voy yo, no sé qué, no sé cuándo, esas cosas. Y uno de los que dijo, bueno, yo voy, pues empecé a hacer lo de la zarzuela, era un papelito corto, yo cantaba a mi aire, y entonces pues en ese papelito corto le gusté a él. ¿Qué zarzuela era la que hizo? A ver si me acuerdo, bueno, fueron dos zarzuelas, La Alegría de la Huerta 1 Ah, sí. y la más importante, pues no, ahora no la recuerdo, pero vamos, Bueno, si me acuerdo te sí, lo no te diré. preocupes. Y, y bueno, y como había aquí un señor que había sido muy importante en el teatro de la comedia musical, Oh, eran tres hermanos que compraron el Teatro Apolo de Madrid, que fue importantísimo teatro a nivel internacional, sí. ¿eh? Y hacían comedias musicales. Cuando murieron los dos mayores, el director y el productor, que era el más pequeño, se volvió al pueblo y no encontró otro oficio nada más que meterse a sacristán. Ah, mira. Y ahí está. Pero él era aficionado al teatro y también me vio y le dijo a este, oye, ese chico apunta cosas y tal. Y bueno, y nada. Entonces empecé a hacer cosas con él. Y yo me encontré muy a gusto en el escenario, porque allí hacía lo que quería. Allí era yo, no me decían por aquí, por allá, oye tú, sé bueno, malo, regular, nada. Y entonces, pues eso fue lo que me inclinó. Empecé a estudiar, yo estudié profesor mercantil, aunque en internet siempre dicen que estudié Derecho, es mentira, no, se equivocaron. Y entonces, pues, había una cosa, si yo llegaba a estudiar profesor mercantil en vez de perito, pues tenía la posibilidad de entrar en el TEU, al ser ya carrera universitaria. En el teatro universitario. Claro. Y ya pertenecía a la universidad y entonces podía hacer el TEU. Y en aquel entonces. Y entonces, pues me matriculé en profesor, terminé rápidamente el peritaje, porque del bachiller me pasaron bastantes asignaturas. Sí. Solamente me dejaron pues el cálculo, la mecanografía, la taquigrafía y tal, que eso no se daba en el bachiller. Y entonces pues
me presenté, aprobé el peritaje, inmediatamente me matriculé en profesor mercantil y me fui al día siguiente de matricularme al TEU. O sea que podemos decir que se matriculó en la universidad solo para entrar al teatro Solo para universitario. entrar y tal. Y entonces ya empecé con un teatro mayor, digamos, con unas obras mayores. La primera que hice fue una cosa de Molière. ¿Qué obra de Molière? El enfermo, El enfermo imaginario. El enfermo imaginario, que fue un éxito, y particularmente pues para mí también. Y ahí ya empecé a hacer cosas en Radio Juventud. Entonces era Radio Juventud, de teatro todos los viernes, una obra, y luego en el TEU también. Y estaba haciendo la mili, además. O sea, la carrera universitaria, el TEU y la mili al mismo tiempo. Sí, porque a mí, como yo me pasé gran parte de la mili en el calabozo, pues tenía bastante tiempo en estudiar, en estudiar y leer y todas esas cosas. Y cuando salí, pues claro, mi padre me dijo, bueno, a ver, ¿qué vas a hacer? Y yo dije, yo voy a ser actor. Y mi padre me dijo, mi abuelo había comprado un teatro aquí, y se lo había alquilado bueno, y lo llevó mi padre durante 4 o 5 años antes de casarse. Y conocía perfectamente pues, los tejemanejes de las compañías. Sí, o sea que usted también se crió en un ambiente teatral. No, yo no. Mi padre era el que dominaba y contrataba compañías y se acabó, vale. ¿no? Nomás. Vale. Durante cuánto, pero yo no estaba metido en el teatro para nada. Y entonces, pues mi padre conocía perfectamente las cuestiones de esto, sabía y me decía, pues yo decía, te vas a morir de hambre, me dijo. Y dice, porque tú sabes la cantidad de cómicos, porque él llamaba cómicos a eso, de cómicos que yo he tenido que darle dinero para que puedan volver a sus casas y para que coman, y yo callado, ¿no? Y te vas a morir de hambre, no quiero que vayas a estar, pero yo tenía una tía muy inteligente, muy buena, una mujer fenomenal. Estaba casada con un tío mío. Y entonces habló con mi padre, déjalo, quién sabe, acuérdate de Fernando Díaz de Mendoza. ¿Tú sabes quién era Fernando Díaz de Mendoza? Ahora mismo no lo sé. Fernando Díaz de Mendoza era un noble español, murciano, cuyo palacio porque sigue existiendo, enfrente del Romea. Esa casa que hay ahí. Esa casa es que ahora es una cosa del Estado, del gobierno, de lo que sé. Sí. Eso era un palacio de Fernando Díaz de Mendoza, grande de España, además, siendo conde, duque y no sé cuántas cosas más era. Y le gustaba el teatro. Y entonces él se casó con María Guerrero, la gran actriz. Claro. Y edificaron lo que hoy es el Teatro María Guerrero. En Madrid. En Madrid. Y allí vivían, ellos tenían la casa al lado y allí vivían y tal y cual. Y entonces mi tía pues dijo, mira lo que ha hecho este hombre y tal, y ha vivido, se ha hecho rico, porque además hacían turnés a América entonces. Sí. Y hizo otro teatro en Buenos Aires, un teatro precioso, el Teatro Cervantes de Buenos Aires, está construido por él y María Guerrero. Y todas las cosas que hay allí, todos los elementos, hasta una losa, se las llevó de España a Argentina para hacer el teatro. Es un teatro maravilloso, yo lo conozco. Y entonces pues, mi padre empezó a dudar y tal, y cual, y que sí, a ablandarse. Y entonces me dijo un día, bueno, ¿y cómo vamos a hacer esto?
Digo, papá, muy sencillo. ¿Cuánto tarda un estudiante en hacer una carrera? 3, 4 años en la universidad, ¿no? Pues eso, dame 3 o 4 años para poder yo intentar ser, Claro. y me pagas como si estuviese estudiando. Me mandas el dinero como si estuviese estudiando en Madrid. Mi padre enseguida era muy generoso a la misma vez. Y entonces, bueno, pues nada, bien, vamos, lo hacemos así, tal y cual. Y ya me preparó él mismo. La maleta, los trajes que debía llevar, el smoking que debía llevar, por si acaso, en fin, por si acaso y tal. Y me dio 2 maletas de ropa y tal. Y nada, y fui a Madrid. Me metí entonces en el Conservatorio de Madrid, porque el Conservatorio de Madrid tenía una cátedra de teatro, de interpretación, que daban los profesores que habían sido actores importantes, algunos con mala uva, pero bueno, y lo único que hacían eran realmente contar sus batallitas, ¿no? Y yo a la semana dije, esto no es para mí, y me fui. Se fue de Madrid. Se fue del conservatorio. Me fui del conservatorio. Sí. Menos de la clase de esgrima y la clase de danza. El resto se acabó. Y entonces me compré todos los libros de Stanislavski. ¿Ah, sí? Sí. Todos los libros de Chekhov, en fin, de todo. Y empecé a estudiar yo. Y a sacar mis conclusiones, a pensar esto y lo otro y tal y cual. Y luego me dedicaba por la calle a mirar a este tipo, al otro, y tal y cual, y a apuntar cosas en la cabeza y tal cual, y todas esas cosas. Y un amigo mío, actor también murciano, que se llamaba Anastasio Alemán, que había estado en el TEU, que fue el que realmente me indicó que entrase en el TEU, que se había dedicado ya profesionalmente, me dijo, Pepe, yo creo que debías estudiar verso. Digo, muy bien, ¿y qué tengo que hacer? Dice, mira, hay un profesor que es un actor importante, que se llama Pepe Franco, era un tipo regordete, que en muchas películas, hacía muchas películas y tal, y teatro, y dice, y en su casa da clases de esto. Bueno, pues, ¿tú lo conoces? Sí, pues llévame. Y me llevó a su casa y me quedé allí. En esa clase estaba Paco Valladares, José María Prada, Enrique Cerro, luego estaba Vicky Lagos, la hija del italiano ¿cómo se llamaba? Este actor tan importante italiano. Bueno, sí, no era hija, había sido hija por su madre en la guerra, se fue allí, tuvo la hija, pero él no le hizo caso y se acabó. Y se volvió para acá y tal. Bueno, y Vicky Lagos, y estaba también, había una que era preciosa. A ver, dame el libro en ese momento, y así me guío mejor. Claro, toma. Está... que tiene ahí un cuaderno con todas las personas con las que ha trabajado usted. Y estará aquí. Vamos a ver. Y ahora no la encuentro. Bueno. No pasa nada. Luz Márquez. Vale. Luz Márquez, que era muy guapa, como ves, ¿no? Entonces Luz Márquez también estudiaba. Conchita Bautista, la cantante, sí, me suena muchísimo. También estaba. En fin, había un cuadro de esta gente que luego fue importante en muchas cosas. Y bueno, yo empecé a dar clases allí también con ellos. Y llegó un momento en que pues yo, el Pepe Franco decía, sal, di a ver qué has estudiado últimamente, tal poesía, pues tal, cual, esto. Y un día me tocó a mí, recito la poesía y me mira
al terminar me dice, todo lo contrario de Alejandro Ulloa. Y Alejandro Ulloa es un actor muy importante en España, Sí. con compañía que viajaba por todos los países de América y tal. Y decía el verso más o menos de la siguiente manera: oh, ¿dónde vas, camino de la locura? Yo sé qué, porque yo te mando, no sé qué. Y a mí, claro, ese tipo de verso no me gustaba. Como puedes entender, era una anticualla, ¿no? Sí. Y yo lo dije muy normal y muy serio. Y por eso él me dijo todo lo contrario de Alejandro Ulloa. Para bien. Para bien, claro. Para bien. Y entonces me pusieron pues una fama de decir bien el verso y tal y cual. Se hizo una sesión una mañana en los Luises de poesía en general, y entonces Pepe Franco nos eligió a Paco Valladares y a mí para que recitásemos en representación de su escuela, digamos. Y me dijo, elige 3 poesías, elige unas poesías, no me dijo 3. Y yo elegí 3. Una de Benavente, que se llama, y dale, la memoria mía ya falla mucho, se llama, bueno, no me acuerdo. No pasa nada. Una obra de esta obra, que es Sí. en el mitin de la humanidad, se llama la poesía, y que dice, en el mitin de la humanidad millones de hombres dicen lo mismo, yo. Y elegí una de Miguel Hernández, un soneto de Miguel Hernández, y elegí la oda a Roosevelt de Rubén Darío. Sí. Habían gente americana allí. Y cuando yo dije la oda a Roosevelt, se levantaron y se fueron. Sí. Claro, porque la oda le pega un palo a Estados Unidos de mucho cuidado. Claro. Y entonces Pero usted no sabía que iba a haber allí gente americana. yo no sabía ni quién Tú había. elegiste esa porque Lo que pasa que vi desde el escenario pues 5 o 6 personas que se levantaban y se salían. Y entonces yo lo único que pensé, digo, madre mía, debo estar diciéndole muy mal, pero no, era por lo que decía también. Entonces, como consecuencia de eso, pues el premio de la mañana me lo dieron a mí. Ah, mira. Pero un premio de decir, bueno, el número 1, el premiado es tal, y me dieron un papelito y ya está sacado. Algo simbólico, ¿no? Sí. Y bueno, pues así fui esto. Luego, el primer contrato me salió a los 6 meses, cosa A los 6 meses. A los 6 meses de estar en Madrid me salió el primer contrato. Pero a mí me contrataban de una forma muy extraña, porque estábamos en el Café Gijón, algunos de los que estudiábamos en verso, allí en una mesa, y llegó un tío con un puro, una gabardina, nos miró así y dijo, ¿sois cómicos? Y yo, todos callados allí, porque la palabra cómico entonces ya empezaba a desaparecer. Ah, vale. Y entonces, por muchos no sabían lo que significaba eso. Pero tú sí. Pero yo sí. Y entonces dije, pretendemos serlo. Ah, mira. Ah, ¿quién de vosotros tiene smoking? Qué bueno fue su padre ahí cuando le puso el smoking en la maleta. Y entonces, pues claro, el único que tenía smoking era yo, gracias a mi padre, ¿no? Y me dice, bueno, mañana a las 4 en el Centro Segoviano, que era un sitio donde compañías en las salas que tenía, Sí. las alquilaban para ensayar, a las 4, compañía Maricha Caballero. Muy bien. Al día siguiente me presenté allí. Anastasio Alemán Sí. vivía donde yo vivía, en una casa con una habitación, porque él me la había buscado la casa, ¿no? Y era el compañero de Marisa Caballero y formando la compañía. Y él me dijo, le voy a hablar a Marisa Caballero de ti y tal. Bueno, muy bien. Pero pasaba el tiempo y no me decía nada. Cuando a mí me dijo esto, que fuese el señor este, pues yo no le dije nada
a él para nada. Y a las 4 me presenté allí. Al verme dijo, ¿pero qué haces aquí? Digo, pues nada, que me han citado. Pero si acabo de hablar con Marisa de ti. Digo, bueno, pues ya estoy aquí. Y tal. Mejor. Claro. Y entonces, pues bueno, me presentó a Marisa. Marisa era una actriz venezolana con pozos de petróleo, Sí, o sea, riquísima, sí, no, me lo con un Chevrolet de aquí, de así de largo, que tenía, y viviendo en una suite en Madrid, en un hotel de Madrid. En fin, era Sí, una... vamos. No pasaba hambre. Era así. Marisa no pasaba hambre. Y entonces, pues, bueno, me llama a uno de los ayudantes y le dice, a ver, dale un guión a este chico. Era una obra preciosa, inglesa, se llamaba George y Margaret. Y entonces, pues, me dijo, mira, estudiate esta escena, yo hago tu hermana, ¿eh? y mañana la pasamos, estudiatela. Muy bien, cogí, me fui, y la escena era como 3 folios, más o menos. Pero 3 folios pequeños, no grandes. Sí. Y entonces, pues, bueno, me fui a casa, me puse a estudiar, yo tenía una memoria estupenda, grande, y a las 3 de la mañana lo dejé porque me la sabía ya. Ah, mira. Ya me dejé y me quedé dormidito y tal. Y al día siguiente pues me levanté y mientras que estaba haciendo las cosas, desayunando y unos paseos que di, igual iba yo por la Repasando calle, la escena. repasando la escena y tal. A las 4 volví allí, llegué allí, estaban haciéndole la prueba a un chico, a otro chico, y al terminar el chico le dijeron el director, Marisa y tal, dice, bueno, ya te llamamos y te decimos la conclusión que hemos decidido y tal. Muy bien. Y me toca, primero antes me pasó una cosa con una actriz de las importantes que estaba allí, Pilar Muñoz, era hija de Alfonso Muñoz, una familia de actores importantes, españoles y tal. Y entonces, pues, dijo al regidor, dice, ¿qué libro aquí? Y el regidor se quedó así, no, a un lado. Y entonces yo, que había estudiado francés, pues dije, las 5:30. Yo también estaba ahora mismo diciendo, digo, ¿qué habrá dicho? Porque Y entonces me dijo ella, un actor que ha ilustrado. Y empezó con bromas de esas. Bueno, me llaman para pasar el papel con ella. Yo me lo sabía, Marisa no se lo sabía, los leía. Ayer el único que se lo sabía era yo. Y hicimos la escena. Y al terminar la escena, Marisa dijo, te quedas con nosotros. Fulano, Manolo se llamaba Manolo, trae una obra, venga, toma, Dalí. Dalí era el galán joven sí, de la obra, o sea, un papel importante. muy bien, muy bueno e importante. Claro, yo era entonces el sindicato, tenía clasificado a los actores Sí. y cobraban según el puesto. Como yo empezaba, era el meritorio. El meritorio cobraba 60 pesetas entonces. El galán joven cobraba 120. Pero a mí no me dieron las 120, me dieron las 60 por ser se aprovecharon Se aprovecharon de que era joven, meritorio, pero a mí no me importaba, porque yo empezaba a trabajar. y supongo que esas primeras 60 pesetas para usted fueron una maravilla. No, Quiero porque yo imaginarme. tenía más dinero que eso. Ah, vale. Vale. No, mi padre me mandaba más dinero que eso. O sea, Bueno. para mí era como para comprar pipas. O sea, ¿no? Ah, bueno, entonces ya está. Y entonces, gracias a mi padre, yo he sido actor gracias a mi padre, porque me ha sustentado siempre. Qué Bueno, bueno. y bueno, empezaron a darme obras, y como era una compañía que iba a hacer toda la península, durante un año,
pues de Tres sombreros de copa, Claro. Santa Juana de Bernabéu, ¿qué te iba a decir yo? Bueno, Muchísimas. un plantel importante de obras, ¿eh? Y entonces, pues nada, me dieron papeles, bueno, en general. Y ahí fue, ya empezó y... Menos en Tres sombreros de copa, que me dieron solo el papel del cazador. Ah, Que el cazador sale en un momento con unos conejos en la mano sí. y esto, ¿no? No hace nada más que salir y tal. Bueno, y debutamos en Alcoy Ah, con la compañía, ¿eh? Y lo primero que hicimos fue Tres sombreros de copa. qué bien. Y fue un pateo enorme. Entonces los pateos se producían mucho en los teatros cuando a la gente no le gustaban las cosas. Empezaba, ¿En serio? sí, que un actor no le gustaba, que al decorado no le gustaba, y tal. ¿La gente hacía eso cuando algo no le gustaba de la obra? Sí, 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 veo, se armaba un escándalo. Y la compañía o los actores que estaban actuando en ese momento o los que estaban fuera, ¿Qué hacían? ¿cómo, sí, claro, qué hacían? ¿Cómo Pues reaccionaban? ¿Seguían la se obra? escondían lo más posible, desaparecían del escenario, dejaban el escenario limpio hasta que acababa el pateo. Luego continuaban y a lo mejor había más pateo y volvían a hacer lo mismo y Qué así estaban. fuerte. Y a un actor, pues si no le gustaba o lo hacía mal, le pegaban un meneo también y tal. Bueno, Qué fuerte. entonces empezaron a patear y tal. La actriz que estaba conmigo, que era Julia Trujillo, me coge de la mano y me dice, vámonos, vámonos, que están pateando, vámonos. Y digo, yo no me voy hasta que no diga mis frases. Y me quedé allí aguantando y el público mirándome, pum, pum, pum. Y cuando de pronto se bajó el pateo, yo dije mis frases, mis dos frases, porque no tenía más, dos frases. Y empezó otra vez el pateo. Y yo entonces fue cuando me fui, porque ya había dicho mis frases. Claro, claro. ¿Eh? Su Y trabajo lo hizo. yo mi trabajo lo Hombre, terminé, o claro. sea que tal. Esa obra, después tuvimos que volver al COI Con la misma obra. con la misma obra, Bien. porque el alcalde y tal escribió a la compañía para que volviésemos, porque se había creado una discusión entre jóvenes y mayores. Ah, Los jóvenes le gustaba mucho la obra, y los mayores no, y que fueron los que patearon. claro. ¿Eh? Y entonces, pues volvimos a hacerla, porque él quería saber el por qué a unos les gustaba y a otros no. Claro. Y entonces fue un éxito, Sí. le gustó a todo el mundo. Ah, mira. Y así, bueno, empezamos a hacer la gira por toda España, llegamos a Sevilla, y yo hice el George Margaret, que era la obra esa que Sí. me había hecho la prueba y tal y cual. Y me pasó un caso. Estuvimos estuvimos en Sevilla pues 2 meses haciendo obra, porque el repertorio que llevábamos era largo. Y entonces pues yo hacía mi papel en esa obra y lo hice 4 días. A los 4 días yo había notado una cosa en el público. Los palcos estaban llenos de chicas jóvenes, todas. Siempre eran jóvenes. Y entonces, bueno, yo termino de hacer eso, me llama Marisha y Anastasio, me dice, Pepe, estamos muy contentos contigo y tal y cual, y nos ha llegado de taquilla una cosa muy importante, que cuando tú trabajas sacan entradas, y cuando no trabajas no sacan entradas. Y yo me quedé así, anubilado. Claro, ¿esto qué es? ¿No? Así es que hemos decidido subirte el sueldo. Y yo La- dije, muy bien.
y me dieron 80 pesetas. Más. En vez 80 de 60, pesetas más. 80. En vez de 60, 80. Le subieron 20 pesetas. Sí, me subieron 20 bueno. pesetas. Y efectivamente, pues, y ya entonces los gerentes que llevaban las compañías recogían todas las críticas que se hacían de los actores, de la obra, de esto y del otro, y las opiniones de la empresa sobre el actor. Y eso lo guardaban. Y eso les servía a ellos para cuando en Madrid alguna compañía se iba a formar y pedían tal o cual actor, tipo de actor, ellos iban y enseñaban eso, para esto. Para que vieran, eso. La buena crítica que tenía Claro, eso. entonces, yo tenía unas críticas estupendas en general, y entonces cuando terminó ya esto y yo llegué a Madrid, pues el María Guerrero, Sí. que era teatro oficial, Sí. o sea, que era un teatro importante, con gente importante, actores importantes y tal, pues iba a hacer una obra que se llamaba Cuando sale el sol, una cosa así. Y entonces el gerente este, que era Luis Hurtado, pues llevó lo mío. Como buscaban un galán joven, llevó lo mío. Inmediatamente me contrataron. Claro. Y así, pum, enseguida, pum, 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 la carrera hacia adelante y tal, igual. Y así me ha pasado. Yo no he tenido, afortunadamente, nunca una crítica mala, nunca. Siempre. Por algo será. Supongo que sí, Claro. les ha gustado a la gente, porque además me acuerdo que venía yo de Madrid hacia Murcia y me paré a comer en un sitio con unos actores que venían conmigo, mi mujer y tal, y de pronto un tío que se asoma, porque eran como apartados, un tío que se asoma y dice, sabía que era usted. Y yo me quedé mirándole, sí, sí, por la voz. Digo, bueno, muchas gracias. Por la voz, porque eso es otra, porque también ha hecho doblaje, ¿verdad? Sí, pero no era por el doblaje. Él había visto mucho teatro y mucha televisión y tal, y esas cosas. Y bueno, pues esa prácticamente, pues fui ya aumentando y ya los teatros nacionales, los dos, tanto el Español como el María Guerrero, pues siempre ponían el ojo en mí, me llevaban, me traían, esto y esto. Llegó un día en el Gijón, me encontré a Domingo, ¿cómo se llamaba? Bueno, Domingo no sé cuánto, que era el actor que había hecho en La señora de Fátima, El pastorcillo, y había tenido un éxito. Y era íntimo amigo de Marsillac. Y estaban en el Café Gijón. Entonces cuando me vio, como era amigo mío, se hizo bien amigo, me dijo, Pepe, ven aquí, te voy a presentar. Y me presentó a Marsilla allí en el Gijón. Marsilla estaba en Madrid, había venido de Barcelona a preparar una tournée que iba a hacer en lo que entonces sabía que eran los festivales de España. Y entonces pues buscaba actores y en fin, y venía además al ministerio a ver cómo se hacía la tournée, cuántos, si era, porque si eran 3 o 4 pues no le interesaba, en fin, tal. Y entonces me dijo, hablando allá con ellos, dice, ¿tú te vendrías a Barcelona? Y le dije, sí, porque me ha hablado muy bien de ti, Domingo. Y dije, pues sí, pues claro, me voy a Barcelona, donde sea, me voy. Y entonces yo me fui en enero, y eso iba a empezar en el mes de abril, se presumía, pero yo tenía que estar desde enero a abril sin trabajo, o sea, esperando allí. Esperando. Pero a mí no me importó, me fui a Barcelona, y cuando esto, pues entré en la compañía y nos hicimos con más o menos discusiones, porque hizo una cosa que a mí no me gustó, que habló con nosotros y habían unos días que no íbamos a trabajar. Y entonces dijo que él pagaría esos días, aunque no trabajásemos. Sí. Luego no los pagó. Y eso a mí me sentó muy mal,
porque yo era muy rígido en las cosas, ¿no? Hombre, claro, si lo dijo. Y todos pasaban, aguantaban y tal, pero yo no aguantaba nada. Y entonces todos los actores, por el miedo a que si los contrataban o no, y tal, igual. Pero yo, a mí no, eso no. Y entonces llegamos a Tarragona a hacer Alejandro Magno, de Rattigan, y cuando el regidor fue, Pepe, prepárate, digo, estoy preparado. Yo me tenía que pintar todo el cuerpo de negro, porque hacía un mulato, el ayudante de Alejandro Magno y tal. Y entonces dije, yo estoy preparado, como ves. Digo, pero no voy a salir. Y me dice, cállate. Digo, no voy a salir hasta que no me paguen. Y se fue al camerino de Adolfo a decírselo y tal y cual. Y entonces vino, dice Adolfo que vayas al camerino. Fui, y entonces Adolfo, furioso, me dice, ¿qué pretende? ¿Destruir la compañía y tal y cual? Digo, no, yo no destruyo nada. Yo pido lo que es mío, que tú prometiste. Y entonces dice, yo no dije eso. Digo, pero Adolfo, toda la compañía es testigo de lo que dijiste. No solo yo, todos lo saben que prometiste eso. Bueno, venga. Llamó al representante que llevaba y dice, venga, págale. Me pagó. Y a la salida, pues como sabían todos que yo estaba pendiente de eso, estaban todos esperando a ver qué pasaba. Había un actor que se llamaba Enrique Vivó, y al llegar a esto me dice, ¿te ha pagado? A mí sí, le dije, y seguí. Y a lo mejor después de ti entraron los demás, ¿no? Directo. Hombre, claro. Tú verás. Porque él me dijo, no se lo digas a nadie. Pero yo lo primero que hice fue decírselo. Madre mía. Y entonces, pues nada, eso le distanció de mí, no me hablaba, no sé qué. Había una obra que yo no trabajaba, él le gustaba ensayar por las mañanas, pero me citaba a que fuera. Y yo, pues me pasaba el tiempo allí. Aprendiendo también de los demás. ¿O no? Yo allí ya no aprendía nada. Nada más que estaba allí pendiente porque me habían mandado estar ahí aguantando. Y cuando terminó el ensayo aquel día, estábamos en San Sebastián. Entonces, de pronto Adolfo me miró y me dijo, señor Caride, ¿tendría usted la bondad de venir conmigo al puerto a tomar unas sardinas? Digo yo, sí, pero si pago yo, ¿eh? Y se echó a reír y dice, bueno, vamos. Y entonces nos fuimos al puerto, a un sitio de sardinas y esas cosas. Y entonces me dijo, mira Pepe, te voy a confesar la verdad. Sí lo dije, pero 15 días sin trabajar era mucho dinero para la compañía y me costaba encontrarlo. Pero llevas razón, llevas toda la razón y me ha gustado tu actitud muchísimo, porque yo siempre he pretendido que los empresarios sean como deben ser. Y yo he caído en lo mismo que no quería. Así es que aquí está mi mano. Me dio la mano, nos tomamos la sardina y ya yo me había llevado una chica preciosa, con permiso, de Barcelona, una morena despampanante. Y le había pedido permiso para llevármela en el autocar y creyendo que me iban a decir que no, porque como estaba enfadado conmigo, pues tal. Pero me dijo que sí, me dijeron que sí y llegué. Y entonces allí la mujer que tenía que hacer de Alejandro Magno no hablaba, era una extra, ¿no? Y entonces me dijo, Pepe, esa chica que viene contigo, ¿le gustaría hacer el papel este, que no tiene nada que hablar, está contigo y está ahí con esto? Y tal, y nos serviría, además tiene una pinta sensacional y tal. Digo, cuidado, ¿eh? Y entonces, pues, se lo dije a ella, hombre, Pepe, yo no me atrevo porque yo no tengo costumbre, porque tal. Digo, pero si vas a estar al lado mío.
Claro. Si pasa algo te cojo de la mano misma y te llevo yo, no te preocupes. Y lo hizo. Bueno, ya, pues ya la amistad volvió con Adolfo y Con tal. Adolfo. Y siempre que hacía algo, siempre me llamaba. Muchas veces no pude, para nada. Y cuando fundó el teatro, el teatro este que es bueno, el clásico, el teatro clásico, que fundó y que tiene su sede en el Teatro de la Comedia, pues inmediatamente me llamó. Claro. Y un día, estábamos allí y de pronto me dice, Pepe, oye, ¿qué piensas tú del verso? ¿Cómo se debe decir el verso? Porque él había sido un actor de ese Alejandro Ulloa. Sí, de la escuela de Alejandro Ulloa, Y ¿no? claro, un poco de eso, ¿no? Aunque él no estaba muy conforme con eso, pero estaba ahí. Y entonces yo le dije, digo, mira, Adolfo, a mí el, a mí el verso para mí es como el que está leyendo. No hay por qué hacer nada particular, sino decirlo lo más normal y sencillo. Y no preocuparse de la rima para nada. La rima está ahí, sale sola. Si te preocupas de la rima y la acentúas, ripias el verso y lo estropeas. Claro. Así es que normalidad. Hay una ortografía, se escribe ortográficamente con comas, puntos, tal y cual, y hay que respetar. Hay que buscar los acentos rítmicos que tiene el verso según el tipo de sílaba que empleas y nada más. Claro. Y apoyarte en esos acentos rítmicos para darle musicalidad. Esa es mi manera. Y entonces me dijo, muy bien, pues vamos Vamos a hacerlo lo así. vamos a intentar en esta obra próxima que era que hacíamos Los Locos de Valencia y tal. Y bueno, pues todo eso así. Fue así. Y luego pues llegué a televisión porque, como lo de siempre, que me pasaba a mí, porque buscaban un actor ágil, Claro. no porque fuera bueno, malo o regular, sino porque buscaban un actor ágil. Y había uno que había trabajado conmigo y que me gastó una broma en el escenario del Reina Victoria, detrás de mí con la espada, y había un banco así, pegué un salto. Y se quedó así, por eso decía que yo era un tío ágil. Y entonces le dijo, pues más ágil es José Caribe. Y entonces me llamaron para esto. Naturalmente, cuando llegué, el director era un tío muy importante, el que enseñó a los demás realizadores a hacer televisión, Sí. que fue Juan Guerrero Zamora. Y entonces Juan me dijo, bueno, se trata de esto y tal y igual. Y entonces yo le dije, digo, bueno, pues yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Digo, porque cuando necesites un actor, sí, pero por ser ágil, no. Y entonces dice, hombre, tal, igual, en fin, total, que al final lo hice. Y ahí empecé prácticamente a hacer televisión. Y empezaron a llamarme de un sitio, de otro, de otro. ¿Sabes? Veo que siempre ha tenido usted como un carácter fuerte Sí, 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 sí. para poder salir Sí, adelante sí, en la sí, sí, sí. profesión. Mira, hubo un momento en que se creó la compañía nacional para hacer las obras de autores españoles que no estrenaban ni nada. Y entonces se creó una compañía y el director, que era Modesto Higuera, recibió un parte del ministerio diciendo que era contratada la compañía para toda la temporada. La temporada era, se suponía, desde septiembre a junio, ¿no? Todo seguido, cobrando, naturalmente. Y entonces, a los 15 o 20 días de empezar, el público no acudía a ese tipo de teatro y decidieron cerrarlo. A nosotros nos hicieron firmar un contrato de 30 representaciones, no lo que decía el oficio del ministerio. Sí. Te estoy hablando del ministerio, Sí, sí. que era un sinvergüenza. Y entonces, pues yo me senté mal
Y entonces me reuní con todos y todos dijeron, no, 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 porque luego no nos van a llamar, no nos van a contratar y tal cual. Yo me callé, me fui a ver al director, a Modesto, y le dije, Modesto, ¿tú tienes el papel que te mandó el ministerio? Sí, 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 claro. ¿Puedes darme una copia? Dice, claro, ¿qué vas a hacer? Digo, irme al ministerio a protestar. Dice, con 2 cojones. Claro que sí. Sí, ahora mismo. ¡Pum! Claro. Y me dio esto. Yo hice pues unas 20 copias. Y con eso pues me fui a esto. Los demás no me siguieron para nada. Todos se apartaron. Yo llegué al ministerio, subí a la dirección general, donde estaba el director general, que era, ya, bueno, no me acuerdo ahora. Y entonces le dije a la secretaria que estaba allí que quería ver al director general y me dijo, pues está muy ocupado. La miré así, había un sofá allí pegado. Digo, mire usted, ¿ve usted ese sofá? Y ella me miraba un poco así y dice, sí. Digo, pues ahí me voy a quedar, porque no hay otra puerta de salida nada más que esta, ¿no? Me dice, sí. Digo, pues ahí me voy a quedar noche y día hasta que me reciba y hable con él. Y entonces se metió inmediatamente en el despacho y salió diciendo, pase usted. Mira, mira. Y pasé, y entonces, ¿qué le pasa a usted? Digo, pasa esto, que nos han contratado, y han cortado y no nos pagan, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero es que usted no sabe, me dice el director general, ¿usted no sabe lo que firma? Y digo, sí sé perfectamente lo que firmo. Y sé que me han engañado. Digo, ¿engañarle? ¿El ministerio? Digo, sí, el ministerio. Y usted al frente. Y me dice, bueno, cálmese. Y dice, pues el contrato está bien claro. Y entonces saqué la copia y digo, ¿y por qué? ¿Quién ha mandado eso? Preguntó él. Digo, usted. Yo no. Y saqué esto y digo, esa es su firma, ese es su propósito. Y se quedó blanco. Claro. Se quedó mirando, ya no dijo nada. No, es que ya no me dijo nada. Y entonces dije, bueno, vamos a arreglar esto. Esta tarde vaya usted al María Guerrero, que está la gerencia con Fernando Fernández de Córdoba, y él se encargará de arreglarlo y tal. Y por favor, no haga usted ninguna declaración a radio, periodismo, etcétera, etcétera. Y me quedé mirando y dije, vale, bien. Digo, no sé si seré capaz de hacerlo, pero vamos, lo intentaré. Y me fui. Llegué por la tarde a Fernando yo había tenido un encuentro con Fernando en un ensayo en el María Guerrero, porque siempre llevaba una fusta, y a una actriz de pronto empezó a darle con la fusta en las piernas en una discusión que estaban apartados y tal. Y eso a mí pues me fue y la enganché y le quité la fusta. Claro que sí. Y entonces inmediatamente, como era el jefe de los jefes, me dijo, márchese, queda usted despedido. Y me despidió del María Guerrero. ¿No? Bueno, Joder. los demás callados, todos los actores rodeándome, pero callados, sin nada. Ni me dijeron nada de nada. Más tarde me encontré con uno de ellos, que era Ricardo Acero, un buen actor de los años 40, galán y tal. Y entonces él me dijo, por favor, Pepe, quiero hablar contigo. Muy bien. Mira, yo no te he ayudado, porque estoy en una situación con mis hijos y tal, de que no tengo dinero para vivir y mantener mi familia. Si no te hubiese ayudado, porque has hecho muy bien y tal y cual. Digo, no te preocupes, Ricardo. Eso lo tengo en cuenta. Ya sé que estás así y que te han cogido después de muchos años a volver a hacer las cosas. Yo lo sabía. Bueno, y claro, me salí con la mía y me pagaron pues todo el año. Todo el año. Todo el año, claro, lo que estaba en el contrato. Y sí, hombre, se hizo justicia. Pero los demás nunca me dijeron, muchas gracias, Pepe, ni nada. No.
Marcial. Porque los demás también se aprovecharon de... Claro, de mi Vale. actitud. No, Pero bueno, pero eso- menos mal que estaba usted ahí. Bueno, pues esas cosas siempre las he hecho, ¿no? Siempre he defendido lo mío y siempre me decían, anda, ya no vas a trabajar más, ya no sé qué, no te van a llamar nada. Y luego Bueno, mira, pues yo he sido seguramente el actor que más ha trabajado en los teatros nacionales. qué fuerte. Me pasó también en televisión un encuentro, ¿eh? Cuando fue en Torrejuna, Sí. hice que me caí del caballo, me rompí esto y luego me querían dar 1000 pesetas y se acabó porque no habían dado parte del seguro. Ostras. ¿Eh? Y Eso en un estuve programa dos... de Estudio 1, ¿Eh? entiendo. El programa de Estudio 1. No, eso era película. Además, Ah, era una película. era película, pero que además servía como teatro ¿no? para televisión. Y entonces, pues, estuve 2 meses en la cama, con 9 costillas rotas Buah. y tal. Y no querían pagar nada, iba mi mujer a ver tal, no le hacían mucho caso, hasta que cuando yo me encontré con un poco de fuerzas, llamé a un amigo para que me ayudara y me fui a hablar con el jefe de producción, un tal Gelices, ¿eh? y empezamos a discutir y empezó a gritarme el tío, como así, y yo empecé a gritarle y tanto le grité y de tal forma que dijo en un momento, bueno, no vamos a gritar, perdóneme que grite, pero es que soy español, me dijo el tío. Sí, Y digo, pues yo también soy español y murciano, ¿comprende? Mira, ve. Bueno, a ver, y entonces llamó al abogado y le dijo, vamos a ver, ¿a qué tiene derecho? Y entonces el abogado lo miró y dijo, a cobrar el sueldo diario mientras que no le den el alta. Yo cobraba diariamente 2.500 pesetas Sí. en aquel entonces, que era un dineral. Pasó de 60 pesetas. Bueno, al eso principio ya habían cuando pasado empezó, muchos, a pero ya habían 2.500. pasado muchos años. Ya me imagino. O sea, yo ya había roto prácticamente el sindicato ya no tenía nada que ver, pues ya tenía carné. Claro. O sea que yo siempre he sido un poco así, ¿no? No me he achantado para nada. Y claro, volvieron a decirme lo mismo, no vas a hacer televisión, Pepe, no, ya no te van a llamar, y tal y igual. ¿Qué pasó? Que había en la segunda cadena una serie de realizadores más de tipo, digamos, izquierdoso Sí. que en la primera. ¿eh? Yo no era ni izquierdoso, a mí la política no me interesaba para nada. Y entonces, pues empezaron a llamarme. Y me llamaban todos los... Y ya se acostumbraron todos los realizadores y no me faltaba trabajo nunca, tenía que decir que no a muchas cosas. O sea, todo lo que decían ellos que me iba a pasar, Sí. todo lo contrario. Y después de que esta gente te dijera que no ibas a trabajar nunca en teatro, que no ibas a trabajar nunca en televisión, ¿puedes decir cuántos años has estado trabajando de actor, como actor? Pues desde el año 55, 1955, al 2004. Que me ha comentado antes que en el 2004 dejó de hacer... Ya de interpretar. Fue cuando me vine aquí y tal y cual. Mm. Y en cine, pues nada, pues salió por un amigo que estábamos haciendo una obra de teatro y que era un actor mayor y tal y cual. Y dice, oye, ¿a ti te interesaría hacer una película? Y yo digo, pues claro. ¿Qué cosas me dices? Claro que sí. ¿Para qué te crees que estoy yo aquí? Y dice, bueno, pues te voy a recomendar. Y entonces me llamaron para hacer La chica del gato con Gracita Morales. Pero eso fue
una película de las peores que se pueden haber hecho. Sí. Era malísima, malísima. El director era un imbécil, como una catedral, entonces le decía a los cámaras y tal, bueno, haced las cosas, que me voy aquí al bar a tomar una copa. ¿En serio? Y así, y después, claro, ellos empezaron a rodar la secuencia que tenían más eso, y el otro luego, cuando reunió esto, a cortar cosas de secuencias y tal. Un desastre de película. Y tardó en estrenarse, pues claro, 2 años. Y cuando la estrenaron no la vio ni su padre. ¿Y cuál ha sido para usted? Le voy a hacer como. Le voy a hacer elegir como 3, ¿vale? ¿Cuál es para usted la mejor obra de teatro en la que ha estado? El mejor programa o la mejor serie en la que usted considere que ha estado y la mejor película que crees que has hecho. No, vamos a ver, no puedo decirte cuál es la mejor. O sea, como Porque, por ejemplo, preferida, por ejemplo. yo he hecho obras de teatro muy importantes. Yo fui el que introdujo en España por primera vez a Harold Pinter. La primera vez que se hizo Harold Pinter en España, lo hice yo. Claro. O sea, he hecho obras muy... La primera vez que se estrenó en España, con follón además político, fue Los bufones de Yalderot, que la prohibieron a los 2 días de estrenar por una cuestión, porque se metía, era en los tiempos de Felipe II, Sí. y se metía con España, porque el autor era holandés o no sé qué, y tal. O sea, por eso no puedo decirte que en esta obra del holandés pues nos hicieron una crítica a Carlos Ballesteros y a mí, diciendo que éramos monstruos de la interpretación. O sea, yo no te puedo decir Claro. una obra, porque todas las obras que yo he hecho han sido aceptadas y reconocidas y tal. Hice Las Meninas, por ejemplo, en televisión, de Buero Vallejo, Sí. y fue tal el éxito particular que tuve, que hasta José María Rodero, que hacía el protagonista, me llamó aquella misma noche que la ponían en televisión. Pepe, era bastante amigo mío, me decía cosas increíbles, pero, y decía, estupendo, así se trabaja, eres una actrizazo, en fin, me puso de maravilla, ¿no? Y eso que el día de los rodajes que tuve con él, que todos los días llegábamos a maquillaje a la misma hora, y me daba el coñazo, y me decía, pero no puedo vivir, me voy a suicidar, las mujeres no me dejan vivir, no sé qué, y tal. Y yo, bueno, así un día y otro día. Y al 4.º día por ahí, le digo, oye, José María, estoy muy preocupado por ti, ¿eh? Y dice, ¿por qué? Hombre, es que te vas a suicidar. Y yo estoy dándole vueltas a la cabeza y no me dejan ni dormir. Y ¿sabes? He llegado a una conclusión, que lo mejor es que te suicides. Y entonces José María Rodero se levantó y dice, vete a la mierda. Qué fuerte. Y cosas, o sea que no puedo decirte eso, porque, por ejemplo, pues en cine, pues igual, yo hice Las Ratas, Sí. hice Las Ratas, tuve un éxito bueno, ese éxito me condujo a Garci, porque Garci vio la película y le preguntó a Antonio, oye, ese actor que has puesto ahí, ¿qué tal? Porque él pensaba dárselo a Ferrándiz, en principio. Luego, como Ferrándiz estaba mayor, según él, entonces pensó en Fernando Guillén. Guillén y yo estábamos haciendo una obra de teatro en Alcalá. Entonces el productor, Teo Escamilla, operador y productor, se fue al teatro a ver la obra y a hablar con Fernando Guillén para contratarlo para el papel.
Entonces, cuando me vio a mí trabajar, no dijo nada a Fernando Guillén y decidió que lo hiciera yo. Pepe Lucas, que era muy amigo de él, le había hablado varias veces de mí, pero no había hecho ni caso. Él, como todos los productores y directores en principio y tal. Y luego, cuando llegó, le dijo a Pepe Lucas, oye, ya tengo al protagonista de La Rata, ya lo he encontrado, ya no sé qué. Y dice, ¿cómo se llama? Le dijo Pepe, dice, José Carilla. Y dije, gilipollas, pero si te estoy hablando de él hace 2 años. Y tal y cual. Ah, pues me gusta mucho y tal y cual. Y luego, cuando dieron la película para esto, la vio Garci en esto y le dijo a Antonio, mándamelo que quiero hablar con él, me interesa. Y entonces yo fui a hablar con esto, me recibió muy bien y me dice, y lo primero que me dijo fue, ¿conoces la obra del abuelo de Galdós? Digo, sí, he hecho una versión teatral. Pero tú sabes que Galdós ya había hecho la teatral. Digo, sí, pero yo la he revisado y esto porque pretendía hacerlo, que no he podido hacerlo, pero pretendía hacerlo. La conozco muy bien. Y dice, bueno, ¿qué papel quieres hacer? Y entonces yo le dije, Senén. Senén, ¿tú la has visto la película? No, no la he visto. Bueno, Senén era pues el malo, digamos. Vale. A mí me gustaban los malos. Sí. Y entonces, pues, no, ese no, porque se lo he dado a Agustín González. Digo, bueno, pues el profesor. Y dice, no, tampoco puede ser, pues se lo he dado a Rafael, no sé cuánto, no me acuerdo, a Rafael. Y bueno, pues no sé. Y dices, ¿por qué no haces el médico? Digo, no, el médico no, a mí no me gusta el médico es una mierda. Y tal, pero sale allí, dice 2 chorradas y tal. No. ¿Quién hace Vicente? Le pregunté. Y me dijo, nadie. Digo, pues ese. Ya está. Vicente, que era el que se hacía dueño de la hacienda del abuelo y todas esas cosas. Y mira por dónde coincidí con la primera novia que yo tuve en Madrid, en el teatro, que hacía mi mujer y que me dejó por otro, porque su hermano se empeñó, porque era mayor y podía conducirla, porque ella entonces era muy esto, no sé qué, no sé cuánto, y tal. Y cuando coincidimos en el abuelo, ella haciendo mi mujer, pues una noche me fui con ella a cenar, la invité a cenar, vámonos a cenar, anda. Y María, se llamaba María Masip, y le dije, vámonos a cenar, anda. Y luego ella decía, oye, ¿por qué no nos vamos a bailar? Pues pasamos por un té. Y bueno, pues entramos a bailar. Y bueno, estábamos charlando y bailando y tal, y de pronto me dice, Pepe, ¿cuánto siento haberte dejado? Porque yo sigo pensando en ti. Y mi marido es muy bueno, sí, pero me lleva 30 años. Y es bueno, pero yo a quien he querido siempre ha sido de ti. Digo, pues has llegado ya tarde. O sea que se había arrepentido después de eso. Y bueno, pues hice lo de ese abuelo, la primera escena que hice del abuelo. Estaba vigilando Garci, como es natural, que lo dirigía. Y ya lo primero que me dijo, pues me hinchó, ¿no? Porque cuando terminé la escena dice, perfecto, muchacho, perfecto. ¿Qué tío? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo consigues esos matices? Digo, pues ¿qué quieres que te diga? Pensando. Todos los años que llevo. Pensando. Y entonces ya, a partir de ahí me dirigía de una forma muy especial, sí. Porque me decía, ¿te acuerdas de la escena de Ferses Tracy con no sé qué en tal película? Digo, sí, pues así. Digo, bien, bueno, o sea que ahora soy Ferses Tracy. O sea que me ha ido muy bien realmente, sí, ¿no? Y he sido pues muy querido, muy respetado, muy admirado. Había un actor que no salía nunca del camerino cuando no tenía que estar en escena, que era Carlos Lemos, y cuando de pronto trabajar
Cuando yo salía a escena, él salía del camerino, se ponía en la caja A ver. a mirarme y animarme, y me decía, venga, como tú sabes, venga, como tú sabes, Qué bueno. cosas así. O sea que conmigo se han portado muy bien. Y además seguramente que de forma merecidísima. José, estamos ya a puntico de terminar. Bueno, ¿Vale? Me quedan simplemente 2 preguntas. las que quieras. Y, y una de ellas es que como actor tan reputado, con tanta experiencia, ya descansando, porque te lo mereces también, ¿qué consejo principal o fundamental le darías a la nueva generación de actores que viene ahora? Una muy sencilla, que vocalice. Porque la mitad de las cosas yo las pierdo porque no vocalizan bien. Vale. Y otra cosa es que hablen un poquito más despacio, porque el sonido tiene que recorrer un tiempo para llegar al espectador, y si hablan muy deprisa, el espectador no lo engancha del todo y se pierde lo que dice. 2 cosas fundamentales. Y segundo, que no narren nunca un papel, sino que lo interpreten, Que sea. como te he dicho al principio. Muy bien, muy bien. Me encanta, me ha encantado. Y bueno, ya como casi última pregunta, nosotros siempre en el programa lo que hacemos es que con el invitado con el que estamos ahora tiene que responder una pregunta que ha hecho el anterior invitado. Y el anterior invitado fue un amigo tuyo, Paco García Vicente, y hizo la siguiente pregunta, que es la de ¿a qué papel le dirías que no? O sea, ¿qué personaje o qué papel jamás habrías hecho en teatro, cine o televisión? Bueno, yo jamás he dicho, solo una vez dije que no a un papel, pero no, yo no, yo no decía que no a ningún papel. Y seguramente, si me lo propusieran, seguiría diciendo que sí lo hago. Una de las cosas que yo viví fue una obra donde un actor amigo mío que estaba conmigo en el Teatro Nacional lo llamaron para hacer y que se negó a hacerlo porque era homosexual. Y él no quería ser homosexual. Sin embargo, a mí me llamaron una vez y tuve que hacer uno homosexual y yo dije que sí. Y esta obra era una obra muy dura, terriblemente dura, porque era un profesor de universidad que se enamora realmente del chico joven que era yo, y entonces lo va conduciendo de manera tal para que él se enamore de esto, llegando al final a hacerse homosexual el chico. Y el propio chico, al ver que se ha convertido en un ser así, se suicida. Y yo lo hice. Esa obra estuvo prohibida para el Gran Teatro, solamente se hacía en universidades y en sitios especiales. Ya, me imagino. Qué fuerte. Yo, papel que me representaban corto, largo, esto, siempre decía que Siempre ha sí, dicho que sí, nunca ha tenido. siempre. Y nunca he pedido un sueldo, nunca. Me han ofrecido esto y siempre he dicho la misma palabra. ¿Y no puede ser más? No, tal, bien, vale, y ya está. Pues ya está. Pero, sin embargo, llegué a cobrar por una secuencia corta con Aurora Redondo, con Aurora Bautista, perdona, Aurora Bautista, 1.000.000 de pesetas, en una secuencia que duraba menos de 10 minutos. Qué fuerte. Pues mira, para que vean. Y yo no ponía precio, lo ponía el productor. Es decir, eso lo considero yo que estaban tan convencidos de que yo servía, de que yo era bueno, de que yo, en fin, de esas cosas, Claro. que me daban ese dinero para Hombre, que, para que lo hiciera. Cuando le ofrecieron ese dinero, por algo sería. No Claro. creo. O sea que, pero nunca he pedido un sueldo, ni he pedido nunca estar en el cartel aquí o allá.
siempre salía y tal, hasta que en el Reina Victoria, cuando hice La viuda de Valencia, pues pasé por el teatro, claro, y entonces en la puerta estaba mi nombre por primera vez en el cartel, bien situado. Y además tuve la suerte de que vio la obra esta un director de la Comédie Francesa, y entonces entró al camerino a decirme que me tenía que ir a Francia a estudiar en la Comédie y ser un actor de la Comédie y tal, que tenía que estudiar francés. Y no sé qué. Yo había estudiado francés por la carrera, pero no me acordaba porque nunca lo utilicé. Y le dije que no, que yo me quedaba en España. Yo era español y vivía para España. Y eso mismo me pasó con un actor inglés del Old Vic, o de un director inglés, que también me dijo que me fuese al Old Vic a Inglaterra. Y dije que no, que allí hace mucha humedad, que me quedaba aquí. O sea, Hiciste bien. esas Claro. cosas, yo era muy especial. No, hombre, pero especial para bien, hombre. Y bueno, Pepe, gracias por contestar a la pregunta, que esto luego se lo pasaré a Paco y Paco lo verá y seguro que le Yo encantará. quiero mucho a Paco, aprecio mucho a Paco. Muy Paco bueno, es una gran persona. Sí que es. Y es un hombre que se ha preocupado bastante de aprender el teatro, Sí, y lo ha conseguido. lo ha conseguido y sigue aprendiendo y ¿Eh? sigue haciendo cosas y O se sea nota que mucho su pasión por el teatro. yo me alegro mucho de que Paco tenga su puesto y viva de esto. Sí, hombre, claro, por supuesto. Y ahora, José, le toca a usted hacer una pregunta para el siguiente invitado, que no le voy a decir quién es para que sea un poco sorpresa. Pues Puede hacer la pregunta que usted quiera. si quieres ser actor, piensa en lo que he dicho de cómo se tiene que hacer un papel. ¿Eres capaz? Perfecto, me encanta. Y ya, Pepe, para terminar, bueno, de nuevo te doy las gracias por dejarnos estar aquí contigo, por haber estado un rato charlando, por escucharte, porque te prometo que me cautiva mucho tu forma de hablar, tu forma de expresarte y escucharte. Me podía quedar aquí horas, pero horas seguidas. Y ya solamente para terminar el programa se termina con el invitado, ahí tienes la cámara y lanza tu mensaje al mundo, a quien tú quieras, y con lo último que usted diga, terminamos. Bueno, yo lo único que quiero decir es que a los ayuntamientos, a todos los que tienen posibilidad de ayudar y de hacer y de animar y elevar la cultura, que no la dejen. Que esos presupuestos que hacen tan ridículos los aumenten para que la cultura, el teatro, vaya hacia adelante, suba. Porque en España hay una cantidad de actores fabulosos, estupendos, que necesitan trabajar, que son actores y que no se pueden perder. Tienen que estar vivos. Y yo quiero que esa gente piense en ellos y eleve toda la cultura y sobre todo el teatro. El teatro es la madre de todo. El teatro es la madre del cine, el teatro es la madre de todo. O sea, ya los griegos lo hicieron, lo crearon y lo siguieron los romanos. O sea, gente inteligente lo proporcionó y gente inteligente lo siguió. Y ahora son más torpes. ¿Por qué?